Dios bendiga sus vidas, amados hermanos, discípulos de Cristo, siervos del Señor, y a todos nuestros consiervos en Cristo Jesús, donde usted se encuentre sobre la faz de la tierra. Estamos aquí para aprender de Jesús, estamos aquí para aprender del Rey. En esta oportunidad aprenderemos en cuanto a estar sujeto y entender el orden de prioridades. Y para ello vamos a ir al texto base, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Muy bien, vamos a leer la escritura. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Usted dos. ¿Quién se opone a la autoridad? Una vez más vamos a leer el versículo 2 todos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muy bien, tomen sus asientos, amados hermanos. Hoy aprenderemos de por qué vienen los problemas, los conflictos, los desastres y todo el caos, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico. Dentro de ello, en lo conyugal, laboral, gubernamental, social, etc. Todo esto es por causa de no tener en cuenta una palabrita llamada sujeción. Ya conmigo, sujeción. Y la falta de sujeción no empezó aquí en la tierra, no empezó con Adán y Eva, sino que empezó en el cielo. La falta de sujeción, sinónimo de sujeción es sometimiento, ligamento, yugo, obediencia, dominio, etc. Entonces, tenemos que tener bien claro que esta palabrita sujeción es la que empezó ¿en dónde? En el cielo. Y aquí lo vamos a ver por las escrituras. ¿Quién fue el primer ser que no se sujetó a la voluntad de Dios? ¿Quién fue el primer desobediente? ¿Quién primero fue el que se desligó de la voluntad de Cristo? Para ello vamos a mirar uno. Por ejemplo, ¿para qué fue creado Lucero, más conocido como Luzbel o portador de luz, según Isaías 14:12? Según Ezequiel 28:12, ahí nos hace una comparación entre el rey de Tiro, pero precisando en referencia a este lucero o portador de luz. Ahí vamos a encontrar en el versículo 12 de cómo este personaje había sido creado, había sido hecho por el Señor. Miren lo que dice el versículo 12: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura eras. Quiere decir en tiempo pasado. Y en el versículo 13 nos habla de dónde el Señor lo colocó y el tipo de vestidura que tenía, de las cuales los privilegios que él también llegó a alcanzar. Mire el versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Posiblemente puede ser que hable del huerto espiritual. Luego dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Qué tenía su vestidura? Mire el tipo de piedra: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice,
zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Miren qué tal vestidura, bañado de una vestidura ornamental. Los primores de tus tamboriles. En esta línea, cuando dice los primores de tus tamboriles, se refiere específicamente a las cosas o instrumentos originales y primordiales, cosas inéditas. Por ejemplo, si hablamos de los instrumentos de la tierra, como el teclado, batería, ¿qué más mencionan instrumentos? Guitarra, bongo, trompeta. Aquí todas esas cosas son juego de niños, porque los instrumentos perfectos y dorados están en el cielo, de las cuales cuando Dios crea a este ser, le crea con un propósito, le crea con un fin, le crea para que Él sea el director, para que Él sea quien pueda dirigir la alabanza, la adoración al gran Rey. Cuando dice acá, los primores de tus tamboriles, le dieron instrumentos perfectos. Luego dice, y flautas, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, etc. Estuvieron, dice, preparados para ti en el día de tu creación. Ahora, todo esto se le iba a dar a él para que él sea el músico. Lucero fue una orquesta andante, porque tenía todo el conocimiento de los instrumentos y entendía todos los acordes de todos los instrumentos, de la flauta, de la trompeta, de la cítara, de los tamboriles, del teclado, batería, etc. Él entendía todo eso, y Dios lo creó con una capacidad única, de tal manera que él fue creado perfecto. ¿Cómo fue creado? Perfecto. ¿Dónde está eso? Mira el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Cómo fue creado? Perfecto. Eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Para qué Dios le creó? ¿Para qué Dios le hizo al lucero? ¿Para qué Dios le hizo al portador de luz? Al querubín. Y los querubines son los que guardan la presencia de Dios. Lo vemos en el libro de Bereshit, que cuando Dios expulsa al hombre, dice que puso una espada y dentro de ellos 2 ángeles para cuidar del huerto y sobre todo del árbol de la vida. Si Adán comía después de haber pecado ese fruto prohibido, él vivía eternamente. Así que los querubines fueron colocados ahí para guardar el huerto, la santidad del Señor. También lo vemos que cuando Dios le dice a Moisés que erija el tabernáculo, y entre ellos estaba el arca del pacto, y el arca del pacto en una especie como una cajita, más o menos así, y para este lado había un ángel con otro ángel mirándose frente a frente, y con sus alas cubría la tapa del propiciatorio donde se derramaba la sangre. Una vez al año lo hacía el sumo sacerdote, cubría la santidad del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Este fue perfecto, pero en el versículo 15 dice que se halló ¿qué? En él maldad transcrita por iniquidad. Dios le mandó ser el director de la alabanza. Dios le ordenó que él sea el músico, el que dirige el coro angelical.
y tocaba mejor que todos nosotros. Quizás era un adorador, era un salmista, era un compositor, etcétera. Esa fue la función de este personaje, este ser, y a ello tenía que sujetarse, a ello tenía que obedecer. Pero ¿qué pasó? Mire el versículo 16. Pero a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Lucero? A causa de la multitud de tus contrataciones, está con letra mayúscula ahí, empezó a contratar. ¿Qué contrató? ¿Qué contrató? Contrató a los ángeles. Dice en Apocalipsis 12:4 que la tercera parte de los ángeles, en este caso las estrellas, en modo de simbolismo, allá en Job 38:7 dicen: ¿dónde estabas tú? Dios le pregunta a Job cuando las estrellas del alba alababan a Dios, los hijos de Dios. Esos hijos de Dios para el hebreo es los Ben Elohim, los hijos de Dios. Las estrellas se refería a ¿quiénes? A los ángeles. Que cuando Dios hace durante los 6 días, al finalizar al hombre, en el cuarto día Dios hizo más ángeles. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 del versículo 2 dice que hubo una explosión. Por eso es que la tierra se llevó nuevamente a desordenar, porque Dios lo hizo perfecto. Según Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y Dios puede crear algo imperfecto? Dice que Él es perfecto. Lo que pasó fue que cayó como un rayo, dijo Jesús en Lucas 10:18, y lo desordenó. Y la tercera parte de los ángeles se fueron, se rebelaron por causa de este personaje. Él no solamente se contaminó, no solamente él, sino que arrastró a la tercera parte de los ángeles. Y producto de ello dice en Apocalipsis 12:9 que hubo una gran batalla. Y esa gran batalla hizo que le botaran del tercer cielo a este personaje. Mire, un ser creado quería enfrentarse con su creador. Es como un general que un moroquito le quiere, un cabo recién ingresado al cuartel, quiere hacerle la pelea a un general. Hermano, no lo da ni por los talones. Así que el Señor le dijo: Miguel, por favor, encárgate de este caballero. Así que lo desterraron, lo echaron, porque él llegó a ser un contratista, llegó a hablar mal de Dios, llegó a envidiar a Dios y quiso tener un trono así como Dios, y fue lleno de iniquidad y pecaste, dice. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Esta es la consecuencia de su insujeción, de su desobediencia, de no estar ligado a la voluntad del Señor. Esto fue lo que pasó. ¿Y qué más? Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Eso tiene que ver, hermano, no solamente con belleza, eso tiene que ver con el poder. A veces el poder lo vemos en el gobierno, hermano, que el poder los corroe, los corrompe. A los que ingresan, hermano, noblecitos, sencillos, e incluso de provincia, van para gobernar. Pero ¿sabe qué pasa? Después que lo colocaron la banda presidencial, se enorgullece su corazón. Y al ver el dinero, se corrompe.
Y hubo uno que dijo, juro por Dios y por la plata, incluso se le fue, en lugar de decir por la patria. Terrible. Se corrompen. El poder lo corrompió, como corrompió a este personaje, lucero o portador de luz. Luzbel. ¿Qué más dice? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Corromper quiere decir lo arruinó, decayó, algo que estaba limpio, él lo ensució. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Este es un paralelismo con el rey de Tiro, específico. 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Lo más puro de él lo profanó. Lo más puro de él lo ensució. Y eso lo llevó que el Señor determine un triple juicio contra este personaje que más tarde se convirtió en diablo, y diablo significa adversario. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios ya no lo perdonó allá a Lucero? ¿Y por qué si nos perdona a nosotros? Él pecó, nosotros también muchas veces pecamos. Levante su mano el que no ha pecado durante este mes. Algunos días se le está parando su pelo. Dale un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Si habéis pecado, dice abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero ¿por qué el Señor no lo perdonó a Lucero, al portador de luz? ¿Por qué no lo perdonó? ¿Sabe por qué? Porque él nunca reconoció su iniquidad. Él nunca se humilló delante de Dios. Él nunca agachó la cabeza. Él pensaba que todo estaba bien, que nadie lo veía. Se le olvidó a él que era un ser creado, que Dios ya sabía sus pensamientos, sus intenciones, sus movimientos. Dios ya lo estaba examinando todo, más que una computadora cuando ponen ahí, no, la cámara de seguridad. Dios lo estaba observando el mínimo detalle de sus intenciones. Y dos, ¿por qué no lo perdonó? Porque en ese lugar es un lugar muy sagrado. Y allá en Apocalipsis 21-27 dice, por eso no entrará ahí cosa inmunda, ninguna cosa inmunda. Pero a través de Jesús hoy, por eso nosotros, al ser lavados, limpiados por la sangre de Él, por medio de la fe, usted y yo, al morir, partimos a esa gloria eterna. Partimos por medio de Jesús, aleluya. Hay remisión de pecados ahora por medio de esa sangre derramada. A su nombre. ¿Está mirando? Profanó su santuario. En 1 Corintios 3, 16 y 17 ahí dice que nosotros somos el templo de Dios. Somos, en otra palabra, la casa de Dios. Somos ese lugar donde el Señor se deleita, se goza, aleluya. Donde el Señor se regocija con sus santos. En el versículo 17 dice, si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué más dice? Versículo 18. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. De en medio de él sacó fuego mismo, que él en sí no fue feo, le hicieron muy hermoso, pero luego de su pecado e iniquidad, primeramente por falta de sujeción a la voluntad de Dios y no cumplir el rol, el papel que el Señor lo encomendó, entonces hizo mucha maldad
y Dios le sentenció sacando fuego de él mismo, lo consumió, dice. Es decir, lo transfiguró su rostro. Por eso que cuando alguien dice, incluso los niños dicen, no entres ahí en ese cuarto, está el diablo, y se corren. ¿Por qué? Porque quedó muy feo. Estamos hablando de la parte de cómo quedó. Luego que el Señor ejecutó su juicio sobre él, dice, sacando fuego de medio de él. ¿Lo está mirando? Y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ya no tuvo perdón. Entonces encontramos en la primera parte que este personaje no se sujetó a la voluntad de Dios. Empezó a hacer otras cosas. Ahora vamos al punto número 2. ¿Para qué fue creado Adán? Miremos ahí los versículos de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 19. ¿Qué dice? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso? Mire a continuación. Para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué tenía que hacer Adán en el huerto? Trabajarlo. Tenía que podar las hojas. Tenía que velar o guardar, en este caso cuidar de ese huerto que antiguamente no llovía como hoy nosotros conocemos la lluvia que desciende del cielo después de las nubes cuando están cargadas. En ese tiempo el agua emergía de la tierra, salía un vapor. De esa manera ese huerto se mantenía un huerto agradable, como un perfume exquisito, etc. ¿Qué más dice? En el versículo 17 encontramos el principio que Dios le deja a Adán. Ojo, hasta ahí no estaba la esposa, solamente estaba él. Le da el principio diciendo: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Este fue el principio que Dios le declaró. ¿Para qué fue puesto Adán en el huerto? Para labrarla, en este caso trabajarlo, para que se vean sus pétalos de rosa hermosos, flores, todo tipo, en este caso de hierba, etcétera, y para que la cuiden. Pero además de ello, Dios le mostró un árbol, que era el árbol conocido como el árbol de ¿qué? De la ciencia del bien y del mal, de las cuales Dios le dijo claramente: tú puedes comer, parafraseando a Adán, mira, tienes el árbol del fruto de las guavas, tienes chirimoyas, tienes granadas, ayúdenme, tienes ahí el árbol de ¿qué? Naranjas, sandía, papaya, manzana, plátano, ¿qué más? Lúcuma, etcétera y etcétera. Él podía tomar de cualquiera de esos frutos, pero escúchame, Adán, ahí hay un árbol diferente. No vayas a ese árbol, no comas de ese fruto de ese árbol, Adán, porque el día que tú comas de ese fruto, ciertamente vas a morir. Esa fue la orden del Señor, y él tenía que estar ¿qué? Sujeto. Y cuando uno no está sujeto a la voluntad de Dios, desde el cielo lo vemos, los conflictos y el caos, las catástrofes espirituales que vienen, hermanos, en los hogares, de las familias, en nuestras vidas, por causa de no estar sujeto a la voluntad de Dios. A su nombre.
Espero que esta palabra nos pueda despertar, que esta palabra, hermano, nos pueda animar, que esta palabra nos haga volver en sí para hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo recto delante de Él. A su nombre. Gloria a Dios. Pero ¿qué más dice? Dice en el versículo 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán tenía unos oídos ultrasensoriales, y él era el Señor, como dice Génesis 1:26, que le puso para señorear la tierra, en el versículo 27. Le puso para que él sea el Señor. Escucha esto: a Adán los leones lo respetaban. Adán caminaba y los leones se hacían a un costado. Adán caminaba, hermano, y el tigre tenía que saltar más lejos, porque Adán era la corona de la creación, y Adán podía comunicarse con todos los animales. Y Dios le dijo: tú vas a poner el nombre a todos los animales. Entonces Adán sale encomendado por el Señor a poner los nombres de los animales, y vio a uno que volaba, le puso águila. Vio a otro, hermano, con una melena, tú te vas a llamar león. Vio a otro de pie, en este caso blanco, se llama con un cordero, correcto, y le puso con su nombre ahí, cordero, que más tarde cuando crecen son ovejas, etcétera, etcétera. Y mientras Adán ponía los nombres a los animales, ¿sabe qué pasó? Había uno que le miraba: tu león, tu jirafa, tu águila, y ese se le miraba para arriba y para abajo. Adán se dio cuenta y dijo: tu sapo. Así que de ahí sale el sapo. Hello. Entonces Dios le ordena a Adán, y eso lo cumplió. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Cuidó del árbol, en este caso del huerto? Eso en parte. Empezó a trabajarlo, pero él, encontramos que no lo hizo. Tomó del fruto prohibido, como dice allá en el libro de Romanos 5:12. Por causa de un hombre entró la muerte, el pecado, y por causa de ese hombre entró la muerte a todos los hombres. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos 5:17 dice: si por la transgresión de uno entró la muerte, el pecado, etc., vemos por medio también de uno, que es Jesús, el postrer Adán, vino la vida, vino la paz, vino la restitución, vino, hermano, el perdón, aleluya, por medio de el postrer Adán. ¿Cómo se llama ese postrer Adán? A su nombre. Gloria. Pero cuando Adán cae, hermano, ¿sabe lo que sintió Adán cuando él cae? ¿Sabe lo que él sintió? Él sintió un dolor muy grande, porque nunca Adán había llorado de tristeza, nunca Adán se había angustiado, nunca Adán se había afligido, nunca Adán, él no conocía lo que era dolor, y no un dolor físico, sino un dolor en su alma. Yo creo que lloró como un niño Adán ese día, de tal manera que se entristeció, y más cuando le echaron del huerto, no volvió a ser el mismo. Y para la mujer, que se le dijo: por cuanto esto hiciste, obedeciste a la serpiente, con dolor darás a luz.
y le dijo: en tus preñeces. En lo original es preñeces, no embarazado. A su nombre. Gloria. O embrazo, para embarazada. A su nombre. Gloria a Dios. Así que nosotros vemos que Adán también. Adán no se sujetó a la voluntad de Dios. Como consecuencia, ¿qué le pasó? ¿Qué le dijo el Señor? El día que de él comieras, ciertamente morirás. Según de Pedro 3:8 dice que un día para el Señor es como 1000 años. Adán llegó a cumplir 30 años o 930 y murió. ¿Se cumplió los 1000? No cumplió un día. Estamos hablando simbólicamente, asemejándonos al versículo de 2 de Pedro 3:8. Un cálculo. Dios no tiene reloj, ojo, pero ese es un cálculo, lo que el apóstol escribe ahí. Versículo 3, o parte número 3. ¿Para qué fue creado o creada la mujer llamada Eva? ¿Para hacer qué? Ayuda idónea. ¿Dónde está eso? Génesis 2:18. ¿Qué dice? A ver, lea conmigo. Y dijo, a ver, ¿está conmigo? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Le iba a poner, en otras palabras, un complemento, un consorte. ¿Y por qué? Porque cuando Adán va a poner los nombres a los animales, ¿sabe qué pasó? Tú te vas a llamar León, y estaba con su consorte, una leona. Y vio a un gallo junto a la gallina. Tú te vas a llamar Gallo, y estaba la gallina. Y así sucesivamente iba viendo los animales que tenían su pareja, su consorte. Y él se puso triste y no se halló, dice, esposa para Adán. Dios pensó en Adán como Dios también está pensando en ti. Aleluya, gloria a Dios. Dios está pensando en ti, dije, iglesia de Jesucristo. Él piensa en las áreas de tu vida, hermano. A su nombre. Sí. Miremos el significado de ayuda idónea. Viene del hebreo eser, que significa ayudar a alguien. Supone que debe compensar cuando le falte fuerza al varón, en este caso al esposo. La mujer es esa ayuda tan particular y especial, una ayuda idónea fuerte. ¿Sí? ¿Pero qué terminó haciendo Eva? Terminó, hermano, estorbando el ministerio de Adán. Terminó haciéndolo quedar en vergüenza a Adán. Terminó arruinando el hogar donde ellos vivían. Y por ende, ¿qué pasó? Lo echaron. En Génesis 3, del 1 al 5, vemos ahí claramente que la mujer va al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y para que ella vaya, yo pienso que le dijo a Adán, espérate, ya vengo, voy y vengo. Y mientras ella iba, yo creo que Adán venía, espérate, Eva, espérate, ¿dónde te vas? Mi amor, etcétera. Y ella, dice 2 Corintios 11:3, que los sentidos de esta mujer fueron extraviados. Y empezó el diálogo, usted sabe, ese diálogo, que ella le presta atención. ¿A quién le prestó atención? ¿A la voz de Dios a través de Adán? ¿O le prestó atención a la voz del diablo? A la voz del enemigo que estaba dentro de una serpiente. Con que Dios os ha dicho
que no comáis de este árbol. Sí, le dice, y le sigue la corriente. Incluso dijo, no tocaréis para que no moráis. Y entonces el enemigo es astuto y le dice, no vas a morir. Él sabe, Dios sabe que el día que tú comas vas a ser como Él. Hermano, cuando ella escucha eso, voy a ser como Dios. Le inyectó lo que él quería hacer cuando dijo en Isaías 14:12, subiré y seré semejante al Altísimo. Le estaba inyectando su veneno de él, lo que él quería hacer. Y ahora le inyecta en esta mujer, y Eva dice, voy a ser como Dios. En su corazón pensó y dijo, voy a ser como Dios. Voy a conocer el bien y el mal. Pero ¿sabe qué? Fue desde ahí su ruina, se corrompió. Y los 5 sentidos, ¿cuáles son los 5 sentidos? La vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Lo miró, lo tocó, lo olió y lo comió. El fruto prohibido. Y luego llega Adán. Yo creo que se agarró la cabeza y dijo, ¿qué hiciste? No morí, mira, come. Y él incurrió también en transgresión. ¿Para qué Dios le puso a Eva? Para que le apoye, para que le ayude, para que esté con Adán en las labores, sea cual sea la labor. Él tenía que sentir ese apoyo. Cuando dicen amén, para eso dentro de los hogares es una mujer, representa una consejera, una mujer de oración, una mujer que te va a animar, una mujer que te va a levantar. Dios no lo puso a Adán a Eva para que le juzgue, para que hable mal de él, para que le lleve a la ruina. Dios lo puso para que ella sea su complemento y puedan vivir felices. Aleluya, gloria a Dios. Para eso es que Dios pone a una mujer al lado de un hombre. A su nombre. 4. ¿Para qué nació Jesús? ¿Y a qué tenía que estar sujeto? Según Juan 6:38, Él estuvo sujeto al Padre. ¿Qué dijo? No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Miremos Mateo 1:21, ¿qué dice ahí en su separata? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ojo, María no dio a luz a Dios, sáquese eso de su cabeza, ni a Cristo, porque Cristo es la parte divina. Dice que le iban a llamar ¿qué? Jesús. ¿Y qué iba a ser Jesús? Esa es la parte humana, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Amén. ¿Cuántos aplauden a Jesús, al Salvador? A Jesús de Nazaret, aleluya. Él es nuestro Salvador, hermano. ¿Dónde encontramos eso? Casi todas las escrituras afirman de Él, pero le diré Filipenses 2:5-10, que dice: haya pues este sentir el cual hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no escatimó, o siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios, su misma esencia, sino que Él se despojó a sí mismo. Dice, y llegó a ser como un hombre, es decir, tomó un cuerpo. ¿Cuál era ese cuerpo físico que tomó? La parte humana, llamado Jesús de Nazaret, ya que fue criado en Nazaret, la provincia de Galilea. A su nombre. Ahora, dentro de ello, cuando dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose un siervo. Wow, un esclavo.
hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso que se le dio luego al vencer al mundo, al pecado, venció a la muerte, la tumba se quedó vacía. ¿Sabe por qué? Porque le dieron un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas. A su nombre. Así señala la Escritura. Él cumplió el modelo de sujeción. ¿Quién es? El pastor. Amén. El modelo de sujeción, ¿quién es? El profeta. ¿Quién es el modelo de sujeción? Jesús de Nazaret. Por eso Él dijo en Mateo 11:29, aprended de mí. ¿De quién tenemos que aprender siempre? De Jesús. Y el otro hermano que está a tu costado, sigamos aprendiendo de Jesús. Gloria a Dios. Ya voy a terminar, hermanos, esta parte. 5. ¿Para qué Dios puso un pastor dentro de la iglesia? ¿Qué dice en Hebreos 13:17? Ayúdeme. ¿Qué dice? Y sujetaos a ellos. Siga. Como quienes han de dar cuenta. Ahí está. ¿Para qué Dios puso la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia, la membresía? En este caso, simbólicamente, las ovejas, ¿qué deben hacer? Obedecer a vuestros pastores. Dice reclamar a vuestros pastores. Dice hablar mal de los pastores. ¿Y qué más dice? Y sujetaos a ellos. Hermano, podrá hacer la limpieza del baño. Que la haga otro. ¿Cómo van a hacer limpieza del baño? Pastor, ¿qué tiene? Yo tengo corbata. Hello. Wow, no, hermano, sujétate. Allá puede tener un oficio. Puede ser carpintero, chofer, abogado, puede ser, hermano, psicólogo, puede ser de cualquier rama, ingeniero, doctor, etcétera. Pero ¿sabe qué? Son oficios menores al oficio de un siervo, de una sierva. Es mucho mayor, porque aquí se trabaja en un oficio para tener plata y esa plata perece aquí. Pero nosotros como siervos trabajamos ¿para qué? Para obtener almas para Cristo, para llevarlo al cielo y vivan eternamente y sus almas no se pierdan en el infierno. Aleluya. Es un oficio mayor que todo oficio. A su nombre. Wow, salió fuego ahí. Sujetaos a ellos. ¿Qué debe ser la iglesia? ¿Estar qué? Sujetos a los pastores, hermano. No, pastor, hay que cambiar mejor. Yo voy a ser el pastor. Usted sabe qué lío se va a meter. Hermano, los pastores son trabajados, son procesados. Batallas, luchas, etcétera. Ellos ¿qué hacen? Velan por vuestras almas. Ellos están al cuidado, hermano. Por eso a veces se les llama, se les escribe, se les va a visitar. Hay hermanos que no abren la puerta, otros no reciben de afuera, nada más, pastor no puede ahorita. Está bien, pero esa es nuestra misión. Ir y verlos, ir y orar por ellos. Cuando yo no los veo a ustedes, yo los abrazo y los cubro con mis oraciones. Aleluya, porque ese es nuestro deber. Ese es el deber de todo siervo. Aleluya, velar en la intercesión, velando ahí con los guerreros de intercesión. A su nombre. Dice, como quienes han de dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta por las ovejas que se sujetan. No que enseña la jeta, sino por las ovejas que se sujetan. Por esas ovejas nosotros vamos a dar cuenta. Y usted dice, no, pero pastor, no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Igual voy a tener mi comunión con Cristo en la casa, voy a orar en la casa, voy a ofrendar en la casa, todo lo voy a hacer en la casa. Muy bien, usted todo lo va a hacer en la casa. Como muchos han pensado, y estando en la casa, alguien le llama y le dice, amigo, te invito para ir a hacer un deporte. Y llega, se sale,
va a jugar su deporte, y luego de tiempo en tiempo, y luego, pero ¿qué tal si vamos allá? Vamos a tener una fiesta. Y lentamente lo va sacando aquel hombre, aquella mujer que estuvo ferviente. ¿Quién hace eso? El devorador, porque el diablo dice en 1 Pedro 5:8 que está como león rugiente buscando a quien sacar o devorar. Pero usted está cubierto con la sangre de Jesús. A usted le protege el pastor de los pastores. A usted la cubre el príncipe de los pastores. Aleluya. Él tiene cuidado de sus ovejas. Aleluya. A su nombre. Así que vamos a dar cuenta nosotros por ustedes. Pero si usted se fue y murió sin Cristo, ya el problema ya no es de los pastores. Escucha bien, discípulo, siervo, escucha bien. Ya no es problema de nosotros, el problema de aquella oveja, hermano, que se fue a bailar nuevamente con Rosiguar, se fue al mundo, terrible. Entonces tenemos que estar sujetos. ¿Y para que lo hagan con qué? Con tristeza. Pastor, ya es tarde. ¿Con qué deben hacerlo? Con alegría. Alégrate, hermano, dile, ya va a terminar la enseñanza, dile, ya va a terminar. Le falta 1 hora, dile al pastor todavía. A su nombre. Y no quejándose. Ahí está. Lugar de alabanza, ahora es quejabanza. Terrible. Porque esto sí es provechoso. ¿Quejarse es provechoso? No es bueno estar quejándonos. Delante del pastor no es bueno estar respondiendo boca a boca contra el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra no le gusta al enemigo. Dentro de la iglesia local también vemos los profetas. Los profetas, los que tienen dones de profecía, deben fluir bajo la unción del Señor. Según 1 Corintios 14:3 dice que fueron puestos para animar, para edificar y para consolar. Y en el versículo 29 dice, cuando los profetas profeticen, 2 hasta 3 y el resto disciernan. Amén. En Lucas 7:8, en cuanto a los líderes, hubo uno que dijo, soy hombre de autoridad, porque digo a este, ve y va, digo a aquel otro, ven y viene. Y el Señor se maravilló de aquel hombre y sanó a su criado en aquel momento. Bajo autoridad. Si usted está sujeto a la autoridad que es entre los líderes, está sujeto a mí, como dice en Apocalipsis 1:1, y luego está sujeto a Cristo, al Espíritu Santo, está sujeto al Hijo y está sujeto al Padre. A su nombre. Pero si usted se revela delante de un líder, ¿se está revelando delante de quién? Del pastor. ¿Quién más? Espíritu Santo. ¿Quién más? El Hijo y el Padre. Cuando uno dirige, tiene que estar sujeta a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En Romanos 12:8, ¿qué dice? Que hay también dones de presidir. ¿Qué es presidir? Dirigir. Las personas que vienen y dirigen están dirigiendo por el Espíritu Santo. Y a usted si le invitan, ¿no? La hermana Panchita va a traer el día de hoy un himno. ¿Qué tiene que cantar? Un himno. Porque está dirigiendo la hermana Panchita. El hermano Filomeno va a traer una lectura bíblica. Hermano, quiere contarle mi testimonio. El día de ayer el Señor me mostró esto. Anteayer el Señor hizo una obra en mí. Espérate. Te está saliendo del orden. Sujétate. No te dijeron que cuente tu testimonio, que hable de tus sueños. Te dijeron que estés solamente dando una lectura bíblica. Y si el ministro te dice que está presidiendo, dirigiendo, puedes también agregar algo ahí de lo que entiende de la Biblia, dar un resumen nada más, hermano. Lo puede hacer. Eso es estar sujeto. Cuando se aplauden al Espíritu Santo, que Él nos enseña, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Porque hubo un hermano que dice que lo vieron con terno. Dijeron, este pastor, venga a orar para presentar las ofrendas. Dice que le dijeron. El pastor empezó a interceder como 1 hora orando para presentar las ofrendas. Miren,
No era hora de intercesión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria. Los maestros de la escuela bíblica también cumplen una función, la cual nosotros como padres debemos indicar a nuestros hijos. Que estén, ¿qué? Sujetos. 6. ¿Para qué están los hijos? Según Efesios 6, 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga duración en la tierra, o larga vida. ¿Sí? Los padres, ¿qué deben hacer con los hijos? Según Efesios 6:4 dice que deben disciplinarlo y amonestarlo con amor. ¿Cómo deben disciplinarlo? Con amor. Claro que hay que disciplinarlo. Espérate, cholito, trae la guayana. No es con la guayana. Le agarran al hermano por la espalda y lo hunde en la espalda. No es así. Otro con un palo en la cabeza. Espérate, hermano, lo vas a romper la cabeza y luego vas a tener que pagar más del hospital. Dice que no hay que herir al niño de tal manera que le estremezcamos su alma. Debemos ser sabios cuando corrijamos. Claro, hay muchos métodos. Hijo, te has portado mal, así que ya no te compro celular. A su nombre. Papá, recarga 1000 megas. ¿Fuiste a la iglesia? No, entonces no vengas a decir que quieres megas. Más bien te vamos a hacer que leas más la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es disciplinar. Eso es amonestar. Pero si usted lo da todo: hijo, toma plata, hijo, te he comprado esto, hijo, te he comprado fruta, hijo, vamos a Chifa, hijo, le está haciendo un daño, hermano. Le está haciendo un daño a usted. Todo lo da, hasta en el templo le dice: hijito, para que estés bien y no interrumpas, toma el celular. No es correcto eso. El hijo debe ser disciplinado. Hijo, aquí nada de videos, pitufitos, niñitos, no sé qué lo pueden mirar los niños ahí. Sí, nada de eso, hijo, aquí no se come en el templo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no se corre y aquí no se grita en el son de hacer bulla. A su nombre. Gloria a Dios. Esa es la manera, esa es la forma que debemos disciplinar a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Para qué Dios puso en el hogar una cabeza? ¿Para qué Dios lo puso? ¿Y quién es esa cabeza? ¿Quién es la cabeza de un hogar? El esposo, hermano. ¿Sí? Según Efesios, nos faltó tiempo ya para hablar un poco más de eso, 5:22 al 25. Dice que la esposa es el cuerpo. Yo hubiera querido ser cabeza, pastor. No me gusta ser cuerpo. No, pero así Dios nos hizo. Y estemos contentos. ¿Cuántos están contentos con lo que Dios nos hizo? Aleluya. Gloria a Dios. Cuidado, vaya a desatarse el origen de género en la iglesia, hermano. Eso es apostasía que se está viendo en muchas iglesias, hermano. El esposo es la cabeza y dice que la mujer tiene que estar, ¿qué? Sujeta. Miren el papel, el rol de una mujer. Estar sujeta a su esposo. Y si su esposo es siervo, estar sujeta a su pastor. Estar sujeta a Dios y estar sujeta a sus padres. Y casi por ahí va el profeta. A su nombre. 7. Continúo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Vamos terminando. 20 minutos más. Por ejemplo, los maestros de las instituciones educativas y los policías, ¿para qué fueron puestos? Para que se les obedezca, según Romanos 13 del 1 al 5. 8. 9 más bien. Las autoridades gubernamentales, ¿para qué fueron puestos? Para que el pueblo se someta. Es el mismo de sujeción. Usted sabe lo que pasó cuando Jesús estuvo en la tierra. ¿Cómo lo cobraban los impuestos?
parafraseando, del agua a la luz, o cobraba de autovalúo, etc. Y le dijeron, tu maestro no paga. Y cuando Jesús llega a la casa, le dice directo a Pedro, ¿quiénes son los que cobran, en este caso, dentro del hogar? ¿Le cobran a los extraños o lo cobran a los hijos? Bueno, a los extraños. Pero eso no pasa con nosotros. Pero para que no se sienta mal, César, y en ese tiempo imperaba Roma y todo ello, ve allá, boga para adentro, y el primer pez que saques, vas a sacar un estatero. Dáselo por ti, pago impuestos por ti y por mí. Y se acabó el problema. Jesús estuvo sujeto a las autoridades terrenales. Aleluya. Así que nosotros no vamos a hacer más que Jesús. Pastor, pero usted sabe que no tengo medidor, pero a veces es bueno también jalar un poquito de cable y tener luz. No, ya no haga eso. Esa es falta de sujeción. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si le agradó la palabra, el alimento espiritual, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Él se lleva la gloria, Él se lleva la oración, Él se lleva la alabanza. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Y hay que reconocer, hermanos, sé que el Espíritu Santo habló a nuestras vidas. Sé que el Espíritu Santo nos sigue enseñando. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos, los niños. Gloria a Dios. Llamemos al silencio un momento. Gloria a Dios. Antes de orar, agradecemos a nuestros hermanos en el internet. Dios los bendiga. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Y le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Ya vamos terminando. Gracias, hermano al cielo. Padre celestial, te damos gracias.